Estamos muy contentos de poder unirnos en esta reunión. Vamos a ver cómo siguen todas las jornadas. En este día siempre es ponerse a punto, ¿no es cierto? Hola, Amelia. Hay algo de los logos que me gustaría comentarles. Ahí nuestro logo de la asociación, del Simposio Argentino de Ficología, tiene unas algas dibujadas. Eso es una obra de un artista. No fue pedido a los ficólogos, sino que un artista le pedimos que plasmara la emoción y nos gustó. Ahí podemos ver tres algas unicelulares en un primer plano y una macroalga difuminada. Ese difuminado tiene mucho que ver con la profundidad del océano, con la profundidad de lo que uno quiere encontrar. Ustedes puedan ver los pósters, el sector de pósters, ahí van a ver una foto de unas diatomeas y vemos que esa presentación en forma de bracitos es de aquello que nos da la mano a todos y que podemos estar encontrándonos en estas jornadas. Bueno, Ricardo, he presentado los logos, nada más, y espero que de esta manera quede eso dado la emoción que eso implica, nada más. Ahora te dejo. Bueno, perdón por la demora, tuve un contratiempo impensado en el momento y ahora espero poder compartir con ustedes la presentación que tenía pensado para hacer con tiempo. En principio, bueno, agradecerle la colaboración a toda la comisión que ha participado de la organización de este evento. Lo primero que les quería decir es que en principio agradezco a toda la comisión la activa colaboración y el interés que tuvieron en la organización, en la estructura de organización de este simposio, nuestro 13º simposio. Bueno, Mariana entonces ya les contó la historia de nuestro logo y bueno, simplemente darles la bienvenida y saludarlos en a este simposio. Durante el tiempo que vamos a estar compartiendo, estos 3 días, tendremos la oportunidad de ver con ustedes compartir con ustedes 4 conferencias, 2 mesas redondas, un conversatorio y, bueno, una serie de trabajos que serán presentados en modalidad póster. La verdad que no es muy simple en estos días participar de un congreso, ya que la idea original de estas reuniones, como decía hoy Mariana, es la de poder compartir el momento y el congreso es simplemente la excusa para poder vivir momentos de reunión y de conversar y de poder volver a reencontrarse con colegas de nuestro país y de otras regiones para poder no solo hablar de ciencia, sino de nuestras cosas personales y de recordar viejos tiempos. Por otro lado, en las jornadas y en nuestro simposio en particular tendremos la oportunidad de ver una de las conferencias que va a ser
dirigida por uno de los, por el ganador del premio Valech, y se nos ocurrió en esta oportunidad otorgar un premio al primer autor de trabajos presentados en 4 categorías: taxonomía, ficología aplicada, ecología de algas de ambientes marinos y ecología de algas de ambientes acuáticos continentales. En nuestro logo de las jornadas, lo que significa el símbolo de la sesión, ya les habrá contado María Adela de nuestra idea de unirnos y abrazarnos a la distancia. Y en el día de hoy tendremos, a continuación de esta pequeña presentación, un tanto tortuosa de mi parte, vamos a asistir a la conferencia que nos va a brindar Valeria Ginder sobre rol del fitoplancton y el funcionamiento ecosistémico del El Rincón y sus frentes, plataforma norpatagónica. Valeria es doctora en biología de la Universidad Nacional del Sur. Actualmente es investigadora adjunta del CONICET en el Instituto Argentino de Oceanografía. Ha participado en proyectos de investigación nacionales e internacionales. Profesora titular de cursos para alumnos y de grado y posgrado de la Universidad Nacional del Sur. Ha dictado una gran cantidad de conferencias y seminarios y participa en seminarios sobre temas de su expertise, tanto en el país como en el extranjero, y cuenta con numerosas publicaciones en revistas científicas y capítulos de libros. En cuanto a la formación de recursos humanos, ha dirigido alumnos, pasantes y tesistas. Su interés en la investigación básicamente está centrado en el estudio de la ecología del plancton microbiano, fitoplancton, estructura trófica, y biodiversidad, y estudia la distribución espaciotemporal de la biomasa del fitoplancton en ambientes y ciclos biogeoquímicos. Además, ha investigado temas relacionados con las floraciones de algas nocivas, las FANS, fitotoxinas y respuestas del plancton microbiano a la variabilidad ambiental, impactos antrópicos y del cambio climático. Bueno, esperamos ahora entonces escuchar a Valeria, que nos brindará la conferencia El rol del fitoplancton en el funcionamiento ecosistémico de El Rincón y sus frentes, plataforma norpatagónico. Muchas gracias, espero que puedan pasar unas buenas jornadas y disfrutar de nuestro simposio, y vamos a escuchar a Valeria. Muchas gracias y hasta luego. Hola, ¿me escuchas, Ricardo? Sí, yo te escucho. Bueno, buenísimo. Entonces voy a pasar a compartir. Buenos días a todos. Bueno, entonces, para empezar, muchas gracias, Ricardo, por la presentación. Gracias a las jornadas de botánica y en especial a la Asociación Argentina de Ficología por la invitación a dar esta conferencia y poder compartir con ustedes los resultados del trabajo de los últimos años de nuestro grupo de trabajo. Así que bueno, les decía Ricardo que les voy a contar un poco sobre el fitoplancton en el área del Rincón, en la plataforma norpatagónica del mar argentino. Y antes que nada quería empezar presentando al grupo de trabajo del plancton microbiano en el Instituto Argentino de Oceanografía, que está integrado por la investigadora Celeste López Abate, que con ella codirigimos el grupo, conformado también por becarios doctorales de Oceanografía y de Biología, Carola, Fernando y Azul, y también cooperamos en estrecha
interacción con el grupo de biogeoquímica del IADO, liderado por Rubén Lara, John Garzón Cardona y Ana Martínez, y también tenemos estrecha colaboración internacional con el grupo del ABI de Bremerhaven de Alemania, con los doctores Van Kroch y Urban Tillman en el tema del fitoplancton tóxico. Así que dicha esta presentación, les cuento un poco cómo está armada la conferencia de hoy para que se vayan guiando. Primero les voy a contar un poco del área de estudio, de cómo es la hidrografía del área, el funcionamiento ecosistémico, los distintos ecosistemas que abarcan el área del Rincón y sus frentes, y los servicios ecosistémicos de los mismos, y todo esto cómo nos motivó a estudiar el fitoplancton en la región, que hasta hace unos años estaba muy poco estudiado. Después voy a pasar a contarles entonces un poco de resultados de monitoreo a largo plazo que tenemos en la región, en estaciones fijas de monitoreo costero, como es el estuario de Bahía Blanca, el balneario de Montehermoso en Playas Arenosas, y luego pasar entonces, propiamente dicho, al Rincón y sus frentes de plataforma media y externa, como es el fitoplancton en esas áreas. Y por último, una sección del fitoplancton tóxico de la región. Entonces, para que se ubiquen un poco cuál es el área de estudio, el Rincón, que está ahí marcado en rojo, es un área semicerrada al sur de la provincia de Buenos Aires, que está delimitado por la costa, la línea de costa, y la isobata, o la profundidad de 50 metros. Es un área muy extensa y somera, ¿sí?, de máximo 50 metros de profundidad, que abarca distintos ecosistemas costeros, como es al sur de la provincia de Buenos Aires, son todas playas arenosas. Después tenemos el estuario de Bahía Blanca, que comprende extensas planicies de marea, marismas, es decir, planicies cubiertas por plantas halófitas, espartina y sarcocórnea, e islas, y después también abarca la desembocadura de los ríos Colorado y Negro. Después por fuera, y es un área que tiene unos 200 kilómetros de ancho desde la zona interna del estuario hasta la isobata de 50 metros. Después comprende toda esta región o gran ecosistema la plataforma media, que va desde los 50 metros hasta los 100 metros de profundidad, y por fuera está la plataforma externa y talud, que sería por encima de los 200 metros de profundidad, que son el límite de nuestra plataforma continental argentina. Y esta área es muy extensa, una de las más extensas de nuestro mar, alrededor de 650 kilómetros de plataforma bastante llana. Un poco más para que se interioricen en cómo es el funcionamiento del área. A la izquierda tenemos una imagen tomada de la publicación de Martinetto de Servicios Ecosistémicos, donde en la base tenemos la clorofila satelital de verano austral entre los años 2002 y 2018, donde vemos que hay una fuerte señal de clorofila en la zona costera del Rincón, una señal un poco más débil en verano, es mucho más fuerte en primavera austral, de lo que sería el frente de plataforma media, y después vemos la señal más fuerte en el frente del talud, que frentes son áreas donde distintas densidades de masa de agua chocan y generan en esa zona una acumulación de nutrientes y también altas densidades de productividad primaria. Y aquí a la derecha, también tomado de un reporte de cambio climático liderado por el INIDEP y Pampa Azul, en el que hemos participado, vemos una imagen de temperatura superficial del mar, también superficial, donde vemos que el área del Rincón es un área muy, muy cálida, de temperaturas muy altas en la zona de plataforma interna. Esto le confiere propiedades particulares al área que permiten una alta biodiversidad, sobre todo de organismos de interés comercial, de recursos pesqueros. Y vemos en esta área que hay dominancia de un giro anticiclónico en el área del Rincón. Vemos la influencia de la corriente patagónica, que son aguas subantárticas diluidas, y por el frente del talud corre la corriente de Malvinas, que es agua fría, rica en nutrientes, que en la zona del Rincón se introduce en plataforma media y también fertiliza el fitoplancton en esta región. Y las letras indican los frentes, está el frente del Rincón, el frente de plataforma media, el frente del talud, y algo que también influye el área de estudio del Rincón es el Golfo San Matías, que tiene también un frente y entran aguas más cálidas y más salobres al área del Rincón.
Cuando hacemos un zoom entonces al área de estudio, vemos el estuario de Bahía Blanca, el balneario de Montehermoso, Mar del Plata, la isobata de 50 metros, que es la que delimita la definición propia del área del Rincón, la intrusión de aguas más salobres y más cálidas y recirculan en el área somera del Rincón a partir del Golfo San Matías, la corriente patagónica, que les decía, aguas subantárticas diluidas, y la corriente de Malvinas por el talud, que va sobre el margen de los 200 metros. Y en estas zonas de acá es donde se forman estos frentes de alta productividad primaria, el frente de plataforma media y el frente del talud continental. Esta zona, con estas características hidrográficas, entonces le confieren a este ambiente una alta biodiversidad de recursos pesqueros y de otros servicios ecosistémicos. Es una zona muy conocida por alto pesca de anchoita, de gatuso, de pejerrey, de corvina rubia, lenguado, pescadilla, langostino. En particular, la anchoita tiene acá periodos de reproducción, de cría, de alimentación entre el frente de plataforma media y la zona interna. Y en la zona del frente de talud están los pancos extensos de la vieira patagónica, también que es muy consumida. Entonces, nosotros nos preguntamos, bueno, ¿cómo es el fitoplancton en la región? ¿Por qué es un lugar tan rico en términos de biodiversidad, de servicios ecosistémicos? Y justamente es el fitoplancton, esta alta productividad del área, la que le confiere estas propiedades de grandes riquezas de recursos. Esta es una imagen satelital de clorofila A de octubre del 2016, que fue un año en el que salimos de campaña y el frente de plataforma media era muy intensa la señal y se unía el frente de plataforma media con el frente del talud. Y bueno, aquí vemos algunas imágenes de los recursos como la anchoita, la vieira patagónica, es un área también afectada a la zona interna por el estuario de Bahía Blanca y el puerto, las marismas, las islas, la biodiversidad de especies de aves costeras. Otras fotos, estas del estuario, las marismas con las plantas halófitas, bueno, las aves, el cangrejo, que es típico de estas marismas, la almeja amarilla en las costas arenosas de Montehermoso y Pehuenco también, que es una especie hoy que está conservada por el tema de riesgo, que ha variado mucho la demografía a lo largo de los años, y bueno, otros servicios como la pesca artesanal y el turismo, el delfín franciscana que entra al estuario. Entonces es por esto que nos preguntábamos, bueno, ¿qué sabemos del fitoplancton? Hay muchos grupos de trabajo estudiando otros aspectos del ecosistema, pero no mucho del fitoplancton. Sí, hay estaciones de monitoreo continuas que se mantuvieron en el tiempo, por ejemplo, el estuario de Bahía Blanca durante más de 30 años es una de las estaciones de monitoreo de fitoplancton y variables ambientales más extensa de Sudamérica en el tiempo, desde el 79 hasta el presente. Después estudiamos algunos años en el balneario Montehermoso, esto es algo nuevo que pretendemos seguir después de la pandemia. Y después está la estación de monitoreo permanente ambiental, la EPEA, que es del INIDEP, que la empezaron en el 94 y la continúan con mayor frecuencia del 2000 hasta el presente, hacen una transecta a lo largo de toda la plataforma. Y después hay algunos estudios aislados, por ejemplo en la Bahía Negada, un trabajo de Garibotti, donde hacen un estudio del fitoplancton anual y ven que la fenología del fitoplancton en Bahía Negada es muy similar a la del estuario de Bahía Blanca, dominado por diatomeas y una floración de invierno-primavera. Y después hay algunos estudios también en las desembocaduras del río Colorado y Negro, todos nos sirven como para ir conociendo un poco más el fitoplancton del área. Cuando pasamos entonces a ver qué es lo que estamos haciendo ahora con el IADO, bueno, tenemos las estrellas, son estas estaciones de monitoreo fijas que les comentaba recién, y después desde el 2013 hasta diciembre del 2019 hemos realizado campañas oceanográficas embarcados en el motovelero Bernardo Hussey, que pertenece a la Prefectura Naval Argentina, bueno, y trabajamos en cooperación con el CONICET y con el IADO. Y hemos entonces realizado campañas principalmente en verano y en primavera austral, los periodos más productivos de esta región templada, donde las derrotas de las campañas son más densas en la zona interna del Rincón, debajo a la isobata de 50 metros, porque también estas campañas se hacen en colaboración con grupos que estudian el ictioplancton y la dinámica poblacional de peces.
Y luego empezamos en los últimos años a mantener constantes algunas transectas que llegan hasta, bueno, plataforma media y plataforma externa y talud, como para ver cómo es el fitoplancton también en esas regiones. Algunas fotos entonces del tipo de muestreo que hacemos o de trabajo de campo y de laboratorio. Hacemos campañas oceanográficas entonces en el motovelero Hussey, tomamos muestras de botella con roseta a distintas profundidades, analizamos perfiles de la columna de agua, temperatura, salinidad, fluorescencia con CTD, muestreos de red también, hacemos aislamiento de especies de interés y también hacemos monitoreo costero con embarcaciones pequeñas o directamente desde costa, como acá en Montehermoso, en la zona de surf. Entonces, para empezar a contarle un poco algunos resultados, primero en la estación de monitoreo fija de Bahía Blanca, los 30 años de datos, hemos observado que durante esos 30 años de monitoreo de alta frecuencia, con una frecuencia quincenal, mensual en los últimos años, vemos que siempre dominan las diatomeas. ¿Por qué? Porque son un grupo funcional muy adaptado a un ambiente turbio, muy mezclado. Es un ambiente muy eutrófico que tiene altos niveles de nutrientes inorgánicos disueltos por aportes continentales y antrópicos. Y la floración, la dinámica, el ciclo anual del fitoplancton se caracterizaba durante 20 años por un evento anual recurrente de floración de invierno, primavera temprana, como el evento de biomasa más importante del año. Y esa floración estaba caracterizada principalmente por especies de los géneros Thalassiosiras y Quetoceros, con Thalassiosira curviciriata como la especie más abundante. Por otro lado, también ese fitoplancton de floración estaba codominado o acompañado por otras especies típicas que se repetían año a año. Cuando analizamos entonces la fenología de la clorofila A superficial, medida quincenalmente durante 30 años, como un proxy de la biomasa del fitoplancton, observamos que sí se pasó de se encontraron 3 cambios de régimen en esa clorofila, donde se pasó de un patrón unimodal con la dominancia de la floración de invierno-primavera, la cual empezó a disminuir en los últimos años y se hizo casi de la misma magnitud que lo que era el pico o la floración también de diatomeas de verano. Entonces se pasó de un ciclo unimodal a bimodal. Y la tasa de disminución de la clorofila en esos 30 años fue del 1% anual. Cuando analizamos la composición específica de las especies en esos 30 años de datos, también acompañando esa disminución de la floración, vimos un recambio significativo de las especies dominantes de floración por otras que quizás eran acompañantes, sobre todo la Thalassiosira curviciriata, que era la anteriormente citada como la especie clave que a veces alcanzaba hasta el 90% de la dominancia total de la floración de invierno. Y en los últimos años también empezamos a ver dominancia de Thalassiosira mínima, una especie muy chiquitita, en las floraciones de verano. Y todo esto asociado quizás a que se fueron modificando sus nichos ecológicos. En particular hicimos estudios para ver qué le pasaba a la Thalassiosira curviciriata de invierno, primavera temprana, cuáles son los múltiples factores ambientales que pueden estar haciendo disminuir su concentración. Y uno de los factores claves que encontramos fue la introducción del copépodo Euritemora americana a finales de la década del 80, principios del 90, quizás por aguas de lastre, en el puerto, que es una especie muy invasora, y fue desplazando a lo largo de los años a Cartia tonsa, que era el otro copépodo que estaba presente todo el año. Euritemora americana, que es herbívora, se volvió una especie recurrente en los inviernos y primaveras, predando sobre curviciriata. Después, otros factores notamos aumentos de temperatura superficial del mar en el estuario, aumentos de fosfatos y nitratos y cambios en los regímenes de vientos y precipitación. También seguimos estudiando todas estas variables e incluso pedimos al puerto de Bahía Blanca, veíamos que nuestros datos de turbidez nos mostraban un aumento gradual de esta variable. El estuario y toda la región tiene un agua muy chocolatosa, muy turbia, pero vimos un aumento significativo de turbidez en algunos años y eso estuvo asociado a pulsos de dragado intensivo en el estuario para hacer más profundo el puerto.
Entonces sí vemos que esos 3 regímenes de clorofila disminuyendo estaba asociado a distintas variables a lo largo del tiempo, con la turbidez como un factor también clave. Para sintetizar lo del estuario de Bahía Blanca, recientemente publicamos en un capítulo del libro un resumen de todo lo que sabemos, en colaboración con el grupo de zooplancton también, lo que sabemos del plancton en el estuario. Entonces, en este esquema vemos que en los primeros años, durante 20 años que dominaba la floración de invierno-primavera con thalassiosiras y tetoceros, disminuyó significativamente en años recientes y hubo un reemplazo en la composición específica del fitoplancton. Y esto estuvo asociado primero a la introducción del copépodo Eurythemora americana en el estuario. También observamos cambios en el régimen de los vientos y por ende de la turbidez, también la temperatura del agua, el nitrógeno y el fosfato disuelto, los eventos puntuales de dragado en el estuario y algo último que también está estudiando el grupo de eventos en el instituto es la introducción y la dominancia de la ostra del Pacífico, Magallana gigas, que ha sido introducida en el área, se la detectó por primera vez en el 2010 y desde entonces está copando las playas de la región y tiene estadios planctónicos que son altamente herbívoros también sobre las especies de la floración. Pasando entonces ahora solo a 100 kilómetros del estuario de Bahía Blanca, empezamos a estudiar el fitoplancton en playas arenosas, en la zona de surf, que es lo que vemos acá arriba, que es la zona de rompiente de las olas. También es un ambiente muy turbio, muy mezclado, con intensidades de luz debajo del agua muy variable. Otra vez dominan las diatomeas en este tipo de ambientes. También hicimos muestreos con el grupo de teledetección del IADO para calibrar imágenes satelitales de clorofila, ver cómo hace el fitoplancton a 10 kilómetros de la costa en embarcaciones de pescadores locales. Y hemos encontrado que en estas playas arenosas hay mucho endemismo, que es típico de ambientes de zonas de surf. También se observa en playas al sur de Brasil o en Uruguay, dominancia de diatomeas. Y algo que nos llama la atención, mucha abundancia de un cocolitofórido, Gephirocapsa oceanica, que ya fue descrito hace varios años por Ricardo Negri y Ricky Silva del INIDEP, que es un cocolitofórido muy abundante en el área del Rincón. Siempre se creyó que los cocolitofóridos son más de ambientes de océano abierto y sin embargo ahora se sabe que no, que quizás fueron subestimados en estudios previos, pero pueden ser muy abundantes en ambientes costeros. Y este es el caso de este cocolitofórido. Y con respecto al fitoplancton, dominan diatomeas, pero pese a que estamos a 100 kilómetros del estuario de Bahía Blanca, la composición específica es muy, muy distinta. Por ejemplo, esta Teia armata, que fue primeramente identificada como Goniaurus armatus por Galloso, después Quetoceros armata, es endémica de zonas de surf de playas arenosas. Y después Lithodesme undulatum, Masterionelopsis glacialis y otras típicas también de estos ambientes. Y algo también que nos llama la atención es que en el estuario de Bahía Blanca durante 30 años no hay registros de eventos de floraciones algales nocivas, no se han visto especies potencialmente tóxicas y sin embargo acá en Monte Hermoso sí encontramos muchas especies del género Dinophysis o Pseudonischias y los primeros estudios de ficotoxinas en el agua, que los centramos especialmente en verano y en primavera, empezamos a encontrar valores bajos, pero presencia aún de todas formas de ácido cadaico, dinophysis toxina, pectenotoxinas 2, asaspirácidos y ácido domoico, ¿no? El ácido domoico, el más abundante en estas muestras que pertenecen a los géneros Pseudonischiae. Ahora pasando entonces a cómo es el fitoplancton ya en el área del Rincón, pasando a lo que es plataforma interna, media y externa. Acá vemos imágenes de climatología de la clorofila A, de imágenes MODIS entre el 2002 y 2020, o sea, es decir, son promedios mensuales durante 18 años de datos de la clorofila superficial del mar, que vemos en septiembre, octubre y noviembre que el frente de plataforma media es muy intenso y suele unirse también con el frente del talud, y cuando pasamos a diciembre, al verano austral, esa concentración de clorofila, ese frente, se centra principalmente en el área del talud. Y esto que vemos aquí a la derecha, entonces, es la variación térmica de ese frente de plataforma media a lo largo de los años, que en varios años suele unirse con el frente del talud.
Vamos a ver entonces cómo es el fitoplancton en el área del rincón, o sea, por debajo de la isobata de 50 metros. Que si bien ven en estas imágenes algo que llama la atención, es que uno puede creer que es un área poco productiva porque ve esta especie de agujero negro de clorofila en la zona central, a diferencia de los frentes, pero no, es un área muy, muy productiva. Los primeros estudios de esta región son también de datos del INIDEP, de Silva y de Negri, que han hecho transectas en esta zona, donde ven que en realidad domina el fitoplancton más chiquitito, el pico y el ultraplancton, o sea, menor de 5 micras, y nosotros hacemos mayor énfasis en el estudio del fitoplancton protista. Nuestros datos entonces de 4 campañas oceanográficas, que no nos centramos en este estudio en ver la variación entre campañas, o sea, no quisimos hacer un estudio de variación temporal porque los datos no son comparables por distintos meses y tipos de rotas de muestreo, pero sí queríamos ver si hay zonación, zonación espacial del fitoplancton con respecto a la hidrodinámica del área. Y sí vimos entonces que hay menor fitoplancton, concentración de fitoplancton protista en el área central, en este agujero negro que se ve con las imágenes de clorofila, pero hay mucho fitoplancton y grande en la zona costera, lo que vimos la zonación por debajo de la isobata de 15 metros, y más fitoplancton grande tendiendo hacia la zona de enfrente de plataforma media. Otra cosa que notamos es que la clorofila in situ medida es bastante más constante entre campañas que lo que es la abundancia celular y la biomasa. Y por otro lado, algo que habíamos notado también con estudios previos y en las zonas costeras con el grupo de teledetección es que no hay una correlación significativa entre la clorofila in situ y la abundancia y biomasa de células. Eso puede estar asociado que es un ambiente muy turbio, muy mezclado, y el fitoplancton está continuamente adaptándose a cambios en las condiciones de luz, cambiando sus pigmentos fotosintéticos, y eso hace que la abundancia y la biomasa en términos de carbono no se correlacionen con la clorofila. Además de que en estos estudios no consideramos el ultraplancton y el picoplancton, que también pueden aportar a la clorofila. Y entonces lo que también notamos en este estudio es que sí, evidentemente, hay una mayor abundancia y concentración de fitoplancton y clorofila en la zona costera con respecto a la zona interna. Cuando vemos entonces esta zonación por debajo de la isobata de 15 metros y la zona de plataforma interna entre los 15 y 50 metros, sí vemos que es en rosa lo costero, vemos que es más abundante la costa en términos de abundancia celular, en términos de clorofila, en términos de biomasa, es decir, que las células de fitoplancton costero son más grandes, más del tipo del microplancton. Y los outliers que vemos en azul son, el fitoplancton del estuario de Bahía Blanca, que es siempre muy abundante en términos de clorofila, en términos de biomasa y del tamaño de las células. Y esto verde que vemos acá fueron 3 estaciones en primavera del 2015 que hubo una floración de pseudonisquias en esas estaciones. Cuando vamos a tratar de entender un poco cómo es la dinámica, la hidrografía del área en esas 4 estaciones, además de analizar la clorofila, que ya la mostré antes, también hicimos análisis de imágenes satelitales de temperatura superficial del mar, que es lo que vemos en colores abajo, donde vemos que bien el área del rincón es mucho más cálida que lo que es la plataforma media y el frente del talud, incluso 2-3 grados mayor que en la zona interna, la zona media. Y después los vectores son las corrientes superficiales del mar, donde vemos, varias cosas importantes. Por un lado, aquí en azul, las aguas más frías de corriente de Malvinas que corren de norte a sur a lo largo del talud, pero algo llamativo es que vemos muy claro en estas corrientes superficiales la intrusión de la corriente de Malvinas hacia plataforma media, fertilizando de aguas ricas en nutrientes lo que es el frente de plataforma media, ¿sí? Se ve muy bien en las 4 campañas, pese a que son estaciones distintas del año. Y por otro lado, algo que notamos es que los modelos de los oceanógrafos físicos mostraban un giro anticiclónico en el área del rincón que generaba esta acumulación y circulación cerrada. Pero nosotros con estas imágenes de corrientes vemos que hay pequeños eddies anticiclónicos que son también los que favorecen esta acumulación de plancton, de fitoplancton y de peces en la región. Después hicimos también la caracterización de la distribución de los grupos funcionales, pero para ver así rápidamente también las diatomeas muy abundantes en las zonas costeras, turbias, mezcladas, someras,
y esto que era la pseudonisquia. Los dinoflagelados empiezan a aumentar hacia la zona de plataforma media y acá vemos cocolitofóridos muy abundantes en la zona costera, que llamativamente vemos Gephirocapsa oceanica dominando en zonas costeras, y a medida que nos alejamos de costa empieza a dominar el cocolitofórido Emiliana husleyi. Después también vimos cómo era la distribución de algunas especies más frecuentes en esas campañas, lo mismo que les decía recién, especies típicas de ambientes turbios y mezclados, Paralia sulcata, bueno, las pseudonisquias, Thalassianema nisquioides, Cimatosira bélgica, bien en zonas costeras, y un flagelado también muy frecuente, no solo acá en el Rincón, sino en plataforma media externa, Teleaulas, que es un nanoflagelado mixotrófico, que es muy abundante en la región. Cuando también analizamos, en conjunto con el grupo de biogeoquímica, el tema de los nutrientes inorgánicos disueltos, también observamos esta zonación que vemos en el fitoplancton, donde vemos la zona costera más rica en nutrientes inorgánicos disueltos por aportes continentales, y también una zonación en términos de salinidad del agua, temperatura superficial y la clorofila. Cuando pasamos entonces a ver cómo es el fitoplancton en plataforma media, externa y en el frente del talud, solamente les voy a mostrar dos campañas, de octubre del 2016, que fue un año muy productivo, y octubre del 2017. En octubre del 2016, que hicimos estas dos transectas abarcando plataforma externa y el talud, vemos efectivamente en los perfiles de CTD de fluorescencia que hay una señal de fluorescencia muy intensa. De hecho, estos valores de fluorescencia proxis de clorofila son muy elevados, donde la floración de fitoplancton ocurre hasta los 40 metros de profundidad en estas estaciones que son las de plataforma externa. Es decir, esto nos está mostrando muy bien cómo la corriente de Malvinas, que corre por fuera pegada al talud, acá hace una intrusión. De hecho, acá hay cañones perpendiculares a la plataforma continental por donde el agua de corriente de Malvinas parece hacer esta introducción hacia plataforma media. Está el cañón de Bahía Blanca, más arriba el cañón de Mar del Plata y otros cañones asociados muy ricos en biodiversidad bentónica también. Y estas líneas que vemos acá son la profundidad de la capa de mezcla, donde vemos que justamente el fitoplancton se desarrolla por encima de esa capa de mezcla en aguas bien estratificadas. Y lo mismo en esta transecta acá. Cuando vemos los grupos funcionales del fitoplancton, vemos que plataforma externa y talud están fuertemente dominados por diatomeas, que son distintas a las que vemos más en zona interna, y también hay flagelados fototróficos. Cuando analizamos entonces bien la composición específica, esto es para mostrarles que otra vez vemos una zonación. En plataforma media encontramos más dominancia de dinoflagelados fototróficos, heterotróficos y nanoflagelados. En plataforma externa ya dominan diatomeas y dinoflagelados, diatomeas thalassiosira, pseudonisquia otra vez, Eucampia cornutas ahí. Y algo que nos llama la atención es que en las tres zonaciones de estas vemos el grupo Amphidomataceae, que lo vamos a ver sobre el final en especies tóxicas, que es muy abundante en esta zona del Rincón, este grupo de flagelados pequeños, muchos de los cuales son tóxicos. Y en el frente del talud, entonces, también de vuelta diatomeas, flagelados y dinoflagelados. Para mostrarles otra campaña en el frente de plataforma externa y talud, de octubre del 2016, bueno, fue un año no tan extenso el frente de plataforma media, pero muy productivo también, donde vemos esta estación de alta señal de fluorescencia de clorofila, que es la estación 10, otra vez mostrando que la corriente de Malvinas estaría fertilizando la zona externa de la plataforma. Y también vemos una zonación marcada en términos de composición específica, donde en la plataforma externa y talud también dominan las diatomeas y los grupos de dinoflagelados fototróficos pequeños. Para resumir todo esto de la zonación y entonces pasar a la sección de toxinas, en este esquema hemos no solo juntado la información de nuestras observaciones in situ con campañas oceanográficas y monitoreos en costa, sino que también hemos hecho un estudio exhaustivo de la literatura del área, de la hidrografía, de la geomorfología, batimetría, y también de cómo es la composición del mesozooplancton
y de los ciclos de vida de la anchoita. La anchoita es una de las especies más estudiadas en la región, así que eso nos permitió ver el tema de la zonación. La zona verde, entonces, vemos que está dominada, según la literatura, por los estadios juveniles de la anchoita que entran justamente a la zona costera, a las marismas, a las planicies, para buscar refugio, alimentación y para reproducirse. Ahí dominan grandes copépodos, Acartiatón, Sauritemora americana, y grandes diatomeas del microplancton, Ctenoceros, Thalassiosiras, y el Cocolithophorido, Gephirocapsa oceanica. En la parte gris clarito, que era la parte que veíamos, agujero negro de clorofila en imágenes satelitales, en realidad en esta zona lo que está dominando es nanoflagelados, el picoplancton, el ultraplancton y también microzooplancton ciliados y pequeños copépodos. Y eso hace que ahí domine la anchoita los huevos y las larvas. Por otro lado, en esta zona gris oscura, que es ya casi entrando al frente de plataforma media, es donde se encuentran también huevos y larvas de la anchoita, que es una especie nerítica, es decir, que se alimenta y se reproduce y vive por encima de los 90 metros de profundidad, y en realidad tiene una población que se distribuye desde el sur de Brasil, Uruguay, el Río de la Plata, el Rincón e incluso los golfos norpatagónicos. Y en esta zona también dominan grandes copépodos, grandes diatomeas y dinoflagelados, guarda también con el tema de que hay especies potencialmente tóxicas. Y en el frente de plataforma media, esta zona naranja, es donde está mayormente el adulto de la anchoita, que es donde más se alimenta de este frente altamente productivo, productividad primaria y secundaria, también otra vez copépodos grandes, fitoplancton más que nada dominado por dinoflagelados y nanoflagelados. Y después también graficamos la corriente de Malvinas con que observamos de la intrusión de la corriente a plataforma media. Entonces, ahora para terminar, contarles un poco que también hacemos estudios de especies potencialmente tóxicas y ficotoxinas asociadas en la región que pueden poner en riesgo los recursos pesqueros y también la calidad de las playas y otros servicios. En un póster de acá de las jornadas, Fernando Ramírez les puede contar un poco más de esta estudio exhaustivo de la literatura, pero hemos compilado en una tabla metadatos y datos cuantitativos de abundancia, de distribución y concentración del fitoplancton tóxico en aguas del mar argentino, y hemos hecho, en este mapa se muestra bien cómo, compilando toda esa información desde la primera detección, un evento FANS de floraciones anuales nocivas de Alexandrium catenella, primera identificación por Carreto en 1981, que le identificó como Gonchaulus excavata, en los golfos norpatagónicos, es que a partir de ahí hemos compilado toda esta información y vemos que los primeros estudios en azul, los primeros años, se centraban más que nada en los golfos norpatagónicos y en el canal de Beagle. Después en amarillo aumenta muchísimo más las observaciones y empiezan a desplazarse hacia plataforma media externa, y en rojo en los últimos años, que ya hay muchas más observaciones y también empiezan a haber más estudios en el frente del talud. Aquí si hacemos un zoom al área del Rincón, donde vemos también que se ve claro ese aumento de registros de especies potencialmente tóxicas. Los primeros registros, muy poquitos, en azul, a principios de los 90, hay muy poquitos registros, y después hay más en las últimas décadas. Esto básicamente lo que muestra es que hay un aumento en la intensificación de los monitoreos de estos eventos. En el área del Rincón, entonces, se han encontrado a lo largo de los años especies productoras de toxinas paralizantes de moluscos, lipotoxinas diarreicas y yesotoxinas, las toxinas amnésicas y los azaspirácidos. De hecho, acá, anecdóticamente, bueno, los primeros registros de especies potencialmente tóxicas del grupo de los Amphidomatáceas fue Asadinium spinosum por Axel Maninegri, de un evento de floración muy grande, superando los 9 millones de células, que generó discoloración del agua en el frente de plataforma media. Esta especie en realidad el género fue descrito en 2009 por Tillman, pero bueno, ellos ya habían hecho estos registros en el año 90 y 91. Lo llamativo de las especies es que hay muchos estudios
de larga data de identificación de especies tóxicas o potencialmente tóxicas, pero muy pocos combinan análisis moleculares, aislamientos, cultivos y análisis de ficotoxinas. Y con respecto a las toxinas que se han detectado en la región, vemos acá que también se han detectado entonces las toxinas paralizantes de moluscos, las pectenotoxinas, el ácido domoico y los asaspirácidos, sobre todo en la zona del frente del talud, los asaspirácidos. En la campaña de primavera del 2015, entonces, que hicimos relevamiento de especies tóxicas y ficotoxinas asociadas, hemos encontrado especies de Pseudoniscia y ácido domoico, especies de Alexandrium y toxinas paralizantes de moluscos y espirólidos, especies de Dinophysis y pectenotoxinas. Sí se puede ver que puede haber discrepancia entre la presencia de la especie y la detección de la toxina. Esto se puede ver ya sea a la metodología de muestreo, que las especies se identifican a partir de muestras de botella y las toxinas asociadas a partir de muestras de red, y también puede verse a que en el campo la especie está expuesta a múltiples variables ambientales, incluyendo si está presente su predador, si está presente su presa. Por ejemplo, en el caso de Dinophysis tripos, que la encontramos en el área del Rincón, también encontramos sus potenciales predadores como Gyrodinium spirale, como Noctilucans, y su presa obligada, que es el Mesodinium rubra, que es un ciliado mesotrófico. Incluso en trabajos de Elena Fabro, en golfos patagónicos, en otras áreas del mar, también ha encontrado Dinophysis tripos predada por Noctilucans. También la han encontrado en mayor abundancia celular y menor toxina que nosotros en el Rincón. En esa misma campaña del 2015 también logramos aislar especies de Alexandrium, una cepa de Alexandrium catenella y 3 cepas de Alexandrium ostenfeldi, que lo llamativo fue que en este trabajo hicimos la primera caracterización molecular filogenética de Alexandrium ostenfeldi para el Atlántico Sur. El árbol filogenético nos mostró que la población de Alexandrium ostenfeldi aislada del mar argentino, justamente de esta área del Rincón, forma un grupo monofilético completamente separado de las poblaciones biogeográficas detectadas en otras partes del océano. Por otro lado, también vimos que las toxinas producidas por los Alexandrium en el campo, los perfiles eran distintos que los producidos en cultivo. En el campo, las toxinas paralizantes de molusco estaban mayormente dominados por goniautoxinas 1 y 4, mientras que en cultivo Alexandrium ostenfeldi producía más goniautoxinas 2 y 3 y produjo llamativamente nuevos espirólides, por primera vez caracterizados para esta especie, y Alexandrium catenella también produjo un perfil diferente a lo encontrado a campo. Con respecto a estos nuevos espirólides caracterizados para Alexandrium ostenfeldi del Rincón, estos 5, fueron registrados también en esta publicación, nuevos para la especie, y también comparando los perfiles de toxinas y los morfotipos de los Alexandrium del Rincón con otros detectados para el mar argentino. Por ejemplo, en estudio de Gastón Almandoz en el canal de Beagle, encontró distintos morfotipos de catenella y Alexandrium ostenfeldi. Por ejemplo, Alexandrium ostenfeldi que no produjo espirólidos, pero sí, produjo espirólidos, pero no toxinas paralizantes, y el perfil de catenella distinto a nuestro en el Rincón. Después hay morfotipos si hacen cadenas largas de células o cortas, el poro ventral. Bueno, hemos comparado esas cosas también. Y para terminar, entonces, contarles que en el área del Rincón es un área muy, muy rica en el grupo Amphidomataceans, que es este dinoflagelado pequeño de 10-15 micras, que muchas especies son tóxicas dentro de este grupo. También en la campaña del 2015 lo encontramos en la zona plataforma interna, con análisis moleculares, taxonómicos, electrónico y óptico. Y sobre todo muy abundante en lo que es el frente del talud externo, donde tenemos los bancos de vieira patagónica. Por supuesto que en los recuentos de microscopía óptica no podemos llegar a especie, incluso a veces el género. Entonces, este grupo Amphidomataceae puede estar un poco sobreestimado el recuento, porque hemos metido por error algunos otros grupos de dinoflagelados pequeños muy similares que no podemos distinguir en microscopía óptica.
Pero logramos aislar de esta campaña 31 cepas del grupo Amphidomataceae y caracterizamos especies de Azadirachnium spinosum, donde solo una cepa produjo asaspirácidos 2 y no asaspirácido 1, que es la toxina más común y una de las especies más tóxicas en Europa. Después aislamos otras especies de Amphidomataceae, Azadirachnium dalianiense y Azadirachnium spinosum, que ninguna produjo toxinas. Entonces, para terminar las notas finales, resumiendo todo lo presentado en la conferencia, el Rincón podemos decir que es un área muy productiva, que se caracteriza por una circulación semicerrada, la formación estacional de pequeños eddies y la formación del frente de plataforma media en primavera, sobre todo en primavera y en verano, que impulsan la acumulación y la retención de plancton y de peces en esta área. Por otro lado, observamos que las diatomeas y los dinoflagelados son el grupo funcional más importante en términos de biomasa en el fitoplancton protista, que la estructura espacial del plancton, tanto del fitoplancton como del mesozooplancton, está relacionada con los estadios de vida de la anchoita, su distribución, y que es una zona de alto riesgo de eventos de floraciones algales nocivas y impactos sobre los recursos pesqueros y otros servicios. E incluso algo llamativo que nos dicen los resultados es que, por un lado, la primera caracterización molecular de Alexandrium ostenfeldi para el Atlántico suroccidental y la detección de nuevos espirólidos, sumado a la detección de cepas productoras de toxinas con perfiles diferentes a los registrados para otras partes del mundo, sugieren que todavía hay mucho por explorar en esta área. Y en el grupo de trabajo también estamos estudiando, por ejemplo, flujos microbianos de carbono para determinar dónde hay áreas de fuente o sumidero de CO2 según productividad, respiración del plancton. También hacemos ensayos experimentales a bordo y contamos ahora con nuevas colaboraciones nacionales e internacionales con campañas oceanográficas que salen ahora en noviembre, en diciembre de este año, para estudiar también la floración de Millenia huxleyi, el cocolito fórido, en el frente del talud, que se ve en imágenes satelitales el reflejo del carbono inorgánico particulado típico de las plaquitas de carbonato de calcio de este organismo. Bueno, muchas gracias. Bueno, Valeria, muchas gracias por tu interesante conferencia. Y vamos a hacer una serie de... Aquí han hecho un par de consultas. Ángela Juárez, no, perdón, Delfina Juárez, pregunta si... te agradece la presentación y pregunta si los valores de ácido domoico que mostraste se corresponden a floraciones de Pseudoniscia. Depende, mostré valores de ácido domoico en Montehermoso, donde no observamos alguna floración importante de Pseudoniscia. Y los otros datos de ácido domoico que mostramos en el Rincón, había floración de Pseudoniscia en 3 estaciones, pero sí no coincidían las estaciones donde encontramos la floración de Pseudoniscia con las estaciones donde detectamos la toxina. De hecho, eso también lo hemos discutido, que creo que un poco intenté mencionarlo, es que a veces hay discrepancia entre la abundancia de células y las toxinas detectadas por el tipo de muestreo que hacemos. Las especies las identificamos mediante la toma con botella, o sea, es una muestra puntual a una profundidad superficial del agua, mientras que las muestras para toxinas las tomamos con red de fitoplancton, entonces el agua está concentrada y además toma los 30 primeros metros de la columna integrada. Entonces eso puede generar también que haya una diferencia entre encontrar la toxina y la especie. Y después otra cosa también, en particular en Pseudoniscia, es que buscando en la literatura vimos que hay registros que muestran que por ahí la especie puede producirla a la toxina en respuesta de la presencia de algún predador, que bueno, esos son otros efectos a campo.
Y también vale mencionar que no hacemos caracterización a nivel de especies de Pseudonychia. Entonces tampoco sabemos, los trabajos de Gastón Almandós de Pseudonychia en el mar argentino muestra que hay 8 especies identificadas, de las cuales la mitad solamente son productoras de toxinas, si mal no me equivoco. No sé si están por ahí. Bien. Estoy tratando de buscar una porque hay una pregunta de Ángela Juárez. Después, en todo caso, le preguntaré particularmente. Carla Cruz pregunta, te agradece la conferencia otra vez y quiere saber si se ha comprobado que el aumento de eventos de floraciones tóxicas es un evento del aumento del monitoreo. Espérate porque sigue la pregunta aquí arriba. Y si habría alguna manera de confirmarlo, independientemente de las toxinas, si ha habido un incremento de las especies potencialmente tóxicas. Bien, sí, esa es la pregunta del millón. Eso lo puede contestar mejor Fernando en el póster que está presentando. Justamente hicimos un relevamiento de toda la literatura de especies tóxicas y ficotoxinas en el mar argentino con esa hipótesis de base, ¿no? Están aumentando y si están aumentando es debido a múltiples factores ambientales o a largo plazo efecto del cambio climático, o es debido a un aumento en el interés científico y social y una mayor intensidad de monitoreo. Los resultados que hemos obtenido es que se deben en el mar argentino. Los datos que tenemos hoy muestran un claro aumento en la intensificación de los monitoreos, en el aumento de las técnicas que se usan para detectar las toxinas también asociadas, no sé, un mayor interés socioeconómico y productivo por monitorear estos eventos, porque ponen en riesgo nuestra salud, nuestros alimentos pesqueros. Esos son los resultados que tenemos hoy con ese análisis de la literatura. Un aumento de monitoreo de estos eventos. Bien. Bueno, Ángela Juárez pregunta entonces, aquí está. Te agradece la excelente presentación y dice que ustedes, has mencionado que ustedes aíslan especies de interés. Le gustaría saber si tienen establecido una colección de cultivos o un número considerable de especies y de qué grupos y qué tipo de estudios están abordando con esos cultivos. Bueno, muchas gracias por la pregunta. No, actualmente no tenemos ningún cultivo, no es nuestra intención tampoco mantener en el tiempo cultivos, pero sí tratamos, ahora con la pandemia hace ya mucho que no vamos al laboratorio, pero por ejemplo con las campañas que se vienen ahora está planeado que podamos traer muestras vivas a tierra y las podamos mantener en cultivo para después, más que nada, en realidad, los análisis moleculares y los análisis de toxinas los hacemos en Alemania. Entonces, si logramos mantener esos cultivos en el laboratorio, los llevamos para allá. Lo que hemos hecho anteriormente para estos estudios es llevar la muestra de agua sin aislar las especies de interés, llevar la muestra de agua natural posible, viendo que siguen estando ahí las que nos interesan, y llevarlas cuanto antes a Alemania. Pero en nuestro laboratorio todavía no hacemos trabajos experimentales, las mantenemos. Bien. María de la Casco pregunta si, considerando el rol de la anchovita en esta región, ¿qué datos tienen sobre la presión por pesca y la estacionalidad? Perdón, ¿cómo es la pregunta? ¿Qué datos tenemos de...? Considerando el rol de la anchovita en esta Sí. región, ¿qué datos tienen sobre la presión por pesca y la estacionalidad? Bueno, de esos datos no tenemos datos crudos, no hemos pedido eso al INIDEP. Nosotros hemos hecho un relevamiento de la zonación de la anchovita en primavera y en verano, que era donde más se centraban nuestras campañas, a partir de la literatura citada. Hay muchos trabajos, bueno, no me quiero olvidar de nadie, de Díaz y de otros grupos del INIDEP que estudian de Hacha, los ciclos de vida de esta especie, y
y ya es bastante sabida esa zonación en que se alimenta el adulto en el frente de plataforma media y en la zona costera, pero no tenemos datos de intensidad de pesca. Y la estacionalidad, ya digo, nos centramos en ver cómo era su distribución en primavera y verano austral. Bien. Irene Schloch, te vuelve a agradecer. Le resultó muy interesante tu charla también. Y pregunta, aparte de la correlación del cambio en el fitoplancton con la turbidez por dragado, ¿pudieron encontrar algún cambio relacionado con el clima, por ejemplo, la temperatura y el fenómeno tipo los del Niño? Sí, gracias Irene por la pregunta. Sí, hay mucho más para contar, sobre todo en el tema del plancton del estuario, porque lo hemos analizado exhaustivamente todos los ángulos, y sí, hay trabajos en donde hemos encontrado que hay efecto, el aumento de la temperatura superficial en el estuario ha aumentado en los últimos 30 años, también eso, por suerte está cerca la estación EPEA de Mar del Plata, que también encuentran estos mismos cambios. Hemos encontrado aumento de la temperatura gradual, es un área muy somera, muy cálida, entonces también la evaporación y los periodos de lluvia y de sequías también lo afectan mucho. Y con respecto al Niño también hemos visto una relación, pero esos son más eventos puntuales, por ahí no a largo plazo que expliquen esa disminución gradual de la clorofila o de la floración de invierno-primavera. De hecho, hubo una década muy seca, la más seca alrededor del año 2009, la más seca del último siglo en el estuario, y después cuando empezaron de vuelta las lluvias fuertes encontramos un cambio muy significativo en el fitoplancton, incluso eventos de parasitismo sobre las especies de la floración después de esa lluvia, un cambio en salinidad muy abrupto. Lo de la turbidez nos llama la atención porque veíamos muy fuerte esos pulsos, ese cambio en el régimen de la clorofila, y nos estaba faltando algo, además de la introducción de Opitemora y ahora la ostra del Pacífico, que también es un problema, nos está copando todas las playas y tiene estadios planctónicos que pareciera estar comiéndose todo. Bien. Y Ángela Juárez te agradece la respuesta de la pregunta anterior y quiere saber si el monitoreo de especies tóxicas muestra que sus abundancias son altas y críticas para incidir en el consumo de bivalvos. Bueno, todas esas son preguntas muy interesantes y para ahí vamos. Ahora iniciamos una nueva cooperación con un nuevo proyecto con el grupo de Alemania para intensificar los muestreos. Quizás nos falte todavía meternos un poco más en cuáles son los valores de preocupación o de alarma de densidades celulares para ver si hay que generar una veda, o hasta ahora, por lo menos en las costas nuestras, no hubo nunca así un evento de intoxicación de gente. Hubo en el último año, antes que empezara la pandemia, un evento que nos avisaron de un perro que apareció muerto en la playa y parece ser que fue porque consumió algo ahí, pero lo que nosotros no estamos haciendo es un monitoreo continuo y sostenido en el tiempo como para generar un sistema de alarma temprana. Nosotros lo que estamos haciendo es, o queremos ahora empezar a ir en primavera y verano, que es donde vemos que está la mayor densidad de fito, y encontramos especies potencialmente tóxicas. Pero no sabemos si esos valores son todavía como para generar, ya digo, veda u otro tipo de control. Los valores en comparación de toxinas encontradas son todavía muy, muy bajos comparados con otros estudios. Bien. Creo que ha satisfecho las preguntas de todos los que tenían dudas. Muy interesante, nuevamente te agradecemos tu participación y tu predisposición a colaborar con la organización del simposio. Así que, Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes.
Ahora relajarse y disfrutar del resto del simposio. Sí, tal cual. Bueno, muchas gracias.